Me llamo Juanmi y vengo aquí a contaros la historia de mi vida, porque este soy yo, el del medio, con mascarilla obviamente, y estos dos de aquí, ¿sabéis?, son mis profesores del instituto. Y esto va a ser la primera diapositiva y la última, y luego os contaré por qué. La de al lado, obviamente, es mi pareja, no sé si se nota por la camiseta, y aquí quiero presentaros a uno que fue uno de mis primeros alumnos de Olimpiadas. Y es que tengo la suerte de que me hayan invitado a contar literalmente la historia de mi vida. Cómo estos dos profesores me cogieron en primero y segundo de bachillerato y me presentaron la resolución de problemas de matemáticas. Y en particular vamos a viajar 18 años atrás, cuando voy yo a un aula y me dicen: mira, Juanmi, te vamos a presentar dentro de 2 meses a la Olimpiada Matemática, la Olimpiada de Bachillerato en este caso, y va a ser el día 21 de enero del año 2005, viernes por la mañana, tranquilito, que vas a estar ahí sentado 3 horas y media, luego tendrás un descanso y luego tendrás 3 horas y media más, no, tú no te preocupes. Y yo, ¿y cuántos problemas voy a hacer? Y dicen, no, 3 problemas. Y digo, ¿3 problemas y 3 horas y media? La verdad es que, claro, en ese momento te quedas, claro, como estudiante te quedas sorprendido, dices, ¿dónde me he metido, no? Y claro, ellos dicen, pero tú tranquilo, Juanmi, que te vamos a preparar. Y yo, venga, pues a ver qué me contáis, ¿no? Y recuerdo con mucho cariño este problema. Este es como el problema que llevarías en un bolsillo y le contarías a alguien porque es tu primer problema. Pues es este. Y había un tablero de ajedrez, le quitaron las 2 casillas de las esquinas, ¿vale? En este caso quitamos, por ejemplo, las 2 blancas, podríamos quitar las 2 negras, ¿no? Y dice, y se trata de cubrir el tablero con fichas de dominó, como estas de aquí, que cubren exactamente 2 cuadrados. Por ejemplo, pues la ponemos así en horizontal y cubriría esos 2 cuadrados, ¿verdad? Y dice, las fichas de dominó deben colocarse horizontal o verticalmente cubriendo los cuadrados. Y dice, Juanmi, ¿cuántas podemos poner? Y yo, muy feliz, digo, vale, pues si hay 64 cuadrados pero hemos quitado 2, digo, pues 62. Entre 2 que ocupa cada una, digo, pues 31. Digo, pregunta muy fácil, profes, me habéis dicho 31, ¿no? Y luego dicen, ¿estás seguro? Dicen, y este es mi primer Juanmi consejo, es comprobar lo que acabas de decir si quieres, si quieres evitar el drama en tu resolución de problemas. Y tenían razón, porque efectivamente, cuando tú quitas 2 esquinas, me pongo aquí, así lo podéis ver, quitas 2 esquinas que son de color blanco. Y si os habéis fijado, las piezas de ajedrez que están aquí, las piezas de dominó que están aquí, ocupan uno negro y uno blanco. Ponlas como las pongas, es decir, las pones en horizontal, te ocupa uno negro, uno blanco. Las pones en vertical, giradas, te ocupa uno negro y uno blanco. Pero ¿cuántos blancos habíamos quitado? 2. Por lo tanto, no podía poner 31, sino que podía poner 30. Y ese día me abrieron la mente y dije, ¡buah! Así que no era tan sencillo. De verdad, era importante comprobar ese resultado. Entonces, claro, dijeron, bueno, Juanmi, ahora que ya lo has resuelto, te vamos a poner otro. Y digo, qué bien. Digo, ¿qué pasaría si te cambiamos el tamaño del tablero? Y digo, qué curioso. Digo, porque la situación es la misma. Pero ¿pasará lo mismo con los tableros que tengan un número par de lados o un número impar? ¿O pasaría lo mismo con 4? Por ejemplo, si lo probamos con 2 y quitamos las esquinas, pues no ponemos ninguna, ¿verdad? Ninguna de las piezas. Y si probamos con 3, y entonces me enseñaron lo bonito que era no solo resolver un problema, sino hacerte preguntas sobre ese problema. Es decir, no solo el no resolver un problema, porque me había equivocado, ya os lo he contado, sino el hacerte preguntas sobre ese problema que has resuelto, cómo lo puedes modificar para generar ese tipo de preguntas o problemas con los cuales mejorar. Entonces, claro, después de hacer esa generalización, ahí obviamente no tenía ni idea de generalizar, simplemente hacía preguntas sobre ese tipo de pares o impares o qué ocurría, ¿no? Entonces me dicen, venga, Juanmi, pues esto os lo dejo ya como ejercicio, ¿eh? No sé si lo habéis notado, pero esto ya queda como ejercicio para la próxima vez que nos veamos. Me dijeron, ahora lo vamos a cambiar. Ahora que ya sabes resolver este, vamos a hacer otro. Entonces te cambiamos el tablero, en vez de un 8×8 te ponemos un 9×9. Y en vez de poner una pieza como las del dominó, ponemos estas de aquí. Y yo digo, estas no me van a engañar. Digo, hay 81 cuadrados en total, 9×9, 81, todo bien. Divido entre 4 que tiene, me sale a 20 piezas como a 25. Digo, seguro que no va a ser 20, porque el primero que podía ser es 20, ¿verdad? Porque podría poner 20 de estas y me sobraría un cuarto. Y digo,
pero estos no me van a engañar, no va a ser 20. Y el problema, ¿sabéis dónde venía ahora? Que las pintábamos de... Repito, comprobad si no queréis evitar el drama. Dije, qué feliz, voy a empezar a poner, los voy a pintar de blanco y negro a ver qué ocurre. Claro, ¿qué ocurría? Fijaros, que cada una de las piezas tenía siempre 2 blancos y 2 negros. Independientemente de dónde las pusiera, siempre había 2 blancos y 2 negros. Así que esta estrategia, que era la que me había servido hace un momento, yo todo feliz aplicándola, ya no la podía aplicar. ¿Por qué? Pues porque siguiendo esta estrategia, claro, había 40 blancos y 41 negros. Dije, voy a ver si son 20, claro. Y ahí mis maestros, mis profesores me dejaron un tiempo prudencial para que me equivocara. Ese tiempo es maravilloso, porque yo intenté colocar 20 piezas y no era posible. No logré colocar las 20. Entonces, claro, yo lograba colocar 15, 16 y digo, qué bien, he hecho ya unas cuantas. Es que no hubiera podido colocar más de 16, porque efectivamente había, como decía el meme, hemos sido engañados, ¿no? Es decir, me habían enseñado que pintar de blanco y negro era una forma de empezar, pero que era más importante a lo mejor fijarse en cuántos cuadrados había en cada una de las piezas. En este caso había 4 cuadrados y no era un problema de pintar de 2 colores, sino de 4 colores. Claro, si se fijan ahora, cada una de las piezas se la podemos pintar exactamente de 4 colores: blanco, negro, rojo y verde. Y cada una de las piezas, independientemente de cómo la coloquemos, ocupa exactamente un color. De forma que el problema se resolvía en este caso contando cuáles eran los cuadrados, en este caso del menor número que había. Y si se fijan, el menor número que hay son exactamente los rojos, que había solo 16. Y entonces os estoy contando mi experiencia primera con la resolución de problemas. Claro, ahí ellos ya me despertaron un interés de, vale, ¿y esto cómo lo puedo ya generalizar? Ya no hacía falta que me hicieran la pregunta. Yo ya tenía ese interés por, vamos a ver qué más podemos hacer, ¿no? Y efectivamente, lo que me habían presentado es una rama de las Olimpiadas Matemáticas que se llaman los problemas de coloración, que para mí se ha convertido en una de mis ramas con la que más trabajo. Y luego, claro, ellos mismos me planteaban vale, ¿y ahora qué se te ocurre? Esa parte me despertó en mí un interés brutal, porque a mí ya me planteaba, bueno, lo hemos hecho con tableros cuadrados, pero ¿y si los tableros fueran rectangulares? ¿Qué tipo de situaciones se generan? ¿Podríamos obtener otras condiciones? Aquí jugábamos con las piezas. Yo me he planteado este problema con todas las piezas del Tetris. Es una maravilla, si os lo planteáis. Y incluso podíamos establecer superposiciones. Es decir, he dicho que no se pueden superponer, pero ¿y si sí se pueden? ¿Y si pongo 2 superposiciones? ¿Y si pongo ninguna? Entonces podemos plantear modificaciones de un mismo problema que nuestro alumnado ya ha entendido, porque ya hemos hecho... De hecho, si os vuelven a poner este problema, ya directamente os pondréis a colorear piezas, ¿verdad? Entonces, este tipo de situaciones te permite generar otros problemas nuevos. De hecho, se me llegó a plantear la opción de, ¿y si me lo planteo en 3 dimensiones? Claro, ¿cómo sería ese tablero? Ya no es un tablero plano, ya es como un cubo de Rubik ampliado, ¿verdad? Entonces, fijaros cómo una misma pregunta puede generar muchas nuevas preguntas. Y eso es la parte que a mí, como profesor de Olimpiadas, más me interesa. Bueno, hice la Olimpiada el 21 de enero de 2005 en la Universidad Politécnica y me pusieron esos 3 problemitas por la mañana, los 3 por la tarde, y la verdad es que tengo muy buena experiencia de cada uno de ellos y los guardo con mucho cariño. De hecho, normalmente empiezo mi formación con mis alumnos de Olimpiada con estos problemas, para decirles en qué me equivoqué. Porque hice algunos bien, pero me equivoqué. Y me encanta compartirles, mira, yo me equivoqué aquí y ahora os lo presento para que no os equivoquéis vosotros. Entonces, me parece súper interesante. Pero bueno, ¿qué pasó? Pues que me gustó tanto este mundo que aquí me tenéis. Quiero decir, acabé siendo yo el que proponía los problemas. De hecho, he estado siempre ahí. No sé si veis un tío grande al fondo, pero no tenía la foto de cuando participé en la Olimpiada, sí de cuando estuve de profesor. Y quería presentaros a alguien que está en esa misma foto. Es ese chico de aquí, ¿vale? Ese chico se llama Miguel Camarasa y es un chico que en el año 2011 se puso a participar en las Olimpiadas de la Sociedad Matemática de la Educación de la Comunidad Valenciana, como la Luis Balbuena de aquí. Y efectivamente, a nosotros, a mí me marcó mucho porque era uno de los que siempre te venía a preguntarte sobre problemas olímpicos, etc. Claro, ¿qué pasó? Que yo lo pillé en secundaria y estuve durante varios años dándole clases de Olimpiadas Matemáticas hasta que
me emocionó con ese bronce que sacó en una Olimpiada de Matemáticas de bachillerato en Bilbao allá por el 2012. Pero bueno, él estaba viniendo casi todas las tardes a nuestras sesiones de sábados de 4 horas por la tarde, es decir, de 4 a 8. Sí, acabo de decir sábados por la tarde, alumnado de secundaria de 4 a 8 de la tarde. Damos nosotros esa formación allí, en la Comunidad Valenciana, a aquellos que están interesados en ese tipo de estos tipos de resolución de problemas. Pero no solamente a Miguel Camarasa, si os presento mis últimos 10 años, con las formaciones en las clases y con un montón de medallas y un astronauta, por cierto, y con un montón de medallas que nos han acompañado alrededor de estas experiencias. Lo que quiero compartir con vosotros es que nosotros hemos generado esa familia con el alumnado a través de la resolución de problemas y a través de su participación. Y eso es lo que quería transmitiros hoy. De hecho, yo ahora soy formador de todos estos en estas ramas, invariantes, donde estaban los problemas de coloración, análisis, porque hice mi tesis doctoral en esa área, y en álgebra, porque me encantan los problemas de polinomios, desigualdades y demás. Pero eso es solo una pequeña área de todo lo que existe en la resolución de problemas de matemáticas y de muchos ejemplos que están en esa maleta que estaba compartiendo Israel. Y es que para mí es interesantísimo el que busquéis vuestro punto de cuál es la temática que más me gusta, para empezar a partir de ella. Porque yo empecé por coloración, pero como podéis ver, no es la única que he acabado trabajando. De hecho, quiero plantearos cuál ha sido después nuestro camino. Nosotros, claro, hemos pasado de ser preparadores de olímpicos de matemáticas y olímpicas a analizar cómo es la mejor forma de presentar los problemas de matemáticas para que los estudiantes puedan así entender mejor las situaciones. Porque ¿cuál es mi situación de aprendizaje cuando hago una sesión de este estilo? Pues básicamente que disponemos de un proyector, una pizarra y unos materiales manipulativos. ¿Y ellos de qué disponen? Bueno, pues de apuntes manipulativos y a veces algún móvil, alguna tablet y algún ordenador. Entonces lo que nos preguntamos es ¿cómo podemos utilizar diferentes herramientas para diferentes tipos de problemas de matemáticas? Y entonces hemos generado este diagrama que veis aquí, que parece un diagrama muy grande, pero básicamente resume todo lo que nosotros, desde la investigación, hemos tratado de transmitir que se debe tener en cuenta cuando se propone un problema de matemáticas, en este caso, en el caso particular para alumnado con talento, pero en general para alumnado que muestra interés por resolver problemas. Entonces, nosotros nos hemos planteado que los talleres que nosotros debemos realizar, en cierta forma, deben tener una temática que parta de un problema sencillo, ejemplo, el que acabáis de ver del ajedrez, y que acabe en problemas de mucho más nivel. De forma que la secuencia de problemas que nosotros le vamos contando le va a ir ayudando en resolver esos problemas de más nivel. Fijaros que vosotros ya habíais pensado la estrategia de vamos a pintar de blanco y negro, seguramente junto a mí, pero seguramente os habéis dado cuenta que necesitaba de desarrollar de otras estrategias para entender esos problemas. Claro, a veces nosotros partimos de problemas que aparecen en olimpiadas de secundaria, nivel primero y segundo de eso, y acabamos en problemas olímpicos en una misma sesión. Entonces, de olimpiadas internacionales o nacionales. ¿Qué quiero deciros con eso? Que es muy interesante plantearse cómo puedo, digamos, desarrollar al máximo posible una temática para que así poder enriquecer esos problemas, ¿vale? ¿Cómo hemos hecho eso? Bueno, elegimos la temática, modificamos los problemas y de forma que las sesiones nuestras tratan de, por ejemplo, problemas de coloración. Y luego tenemos en cuenta toda esta parte que tenemos aquí, que es, digamos, una parte muy interesante, que es, no solamente nos interesan los problemas, sino cómo se va a relacionar la gente en el aula. ¿Cuál va a ser mi papel como docente? ¿Voy a ser el señalador? ¿Voy a ser el que solamente va a estar despertando la motivación? ¿Voy a ser solo el evaluador? ¿Cuál es mi papel en el aula? ¿Cuál es mi interacción como profesor? Después, ¿cuál va a ser el papel de los estudiantes? ¿Van a trabajar solos? ¿Van a trabajar estudiante con estudiante por parejas? ¿Va a haber estrategias metodológicas de cooperativo como pensamiento 1, 2, 4, es decir, trabajo individual, luego por parejas y luego en grupo? Entonces, todo este tipo de situaciones son muy interesantes planteársela previamente para diseñar esos problemas de la mejor forma posible para adecuarse a ese alumnado. Y luego, ¿cuál es nuestro objetivo? Mi objetivo con vosotros será aprender que pintando
tableros o piezas de ajedrez, o piezas de, perdón, de dominó, y vais a ser capaces de resolver problemas que de otra forma hubiéramos resuelto solamente probando e intentando colocar piezas sin poder confirmar que había más opciones. Por lo tanto, ¿cuál es mi objetivo de esa propuesta? Y luego, ¿qué complejidad hay? ¿Qué necesidad de razonamiento matemático tiene esto que nosotros proponemos? Entonces, fijaros que con este esquema me encantaría que os plantearais, y cuando genero esta situación de problemas siguiendo este esquema, ¿puedo atender a todo lo que pasa en esa aula? Nosotros creemos que atendemos más o menos a todas las posibles situaciones que os podéis encontrar. Para ejemplificarlo, primero lo que quiero mostraros es un ejemplo de secuencia que hemos llevado a cabo, ¿vale? ¿Qué es lo que hicimos? Pues nos planteamos qué contenido queríamos trabajar. Pues comparación de áreas, descomposición de figuras, que el alumnado pudiera o no usar el álgebra y que el alumnado pudiera o no usar el teorema de Pitágoras. Ese era nuestro objetivo. Luego, ¿qué complejidades o estrategias había? Pues había estrategias visuales y estrategias algebraicas. Se podía resolver de una forma o de otra. Y luego, ¿qué características de talento? Porque en este caso estaba hablando con alumnado de talento, desarrollaba ese tipo de problemas en mi estudiantado. Pues en este caso, generalizar contenido rápidamente, pensar lógicamente, ser flexible en los procesos mentales o mostrar claridad y simplicidad en las soluciones. De forma que lo que voy a hacer para que lo podáis visualizar es presentaros la estrategia. Y me encantaría que vosotros ahora me dijerais, Juanmi, yo creo que la solución de esto es esta de aquí, ¿vale? Tranquilas y tranquilos, son problemas muy sencillos que hemos planteado en este caso. ¿Para qué? Para alumnado de sexto de primaria y primero de la ESO que queremos presentarle el teorema de Pitágoras de una forma diferente, ¿vale? Entonces, fijaros, dados dos cuadriláteros, que son estos que veis aquí, dibujamos en su interior los siguientes cuadriláteros, perdón, en rojo y en verde, de forma que cada lado del cuadrado lo cortamos en dos segmentos. Uno de longitud A y otro de longitud B, que se ve aquí, ¿verdad? ¿Lo veis todos, no? A y B. Se puede visualizar. En el fondo, haced foto y ampliad con zoom. Entonces, la pregunta es, considera las siguientes afirmaciones. ¿El área amarilla es igual al área roja? ¿El área naranja es igual al área verde? ¿Son ciertas? ¿Por qué? Explícanos tu razonamiento. ¿Qué opináis? ¿Son ciertas, sí o no? Ahí he visto dos sís muy claros. Por favor, ya que estáis de sí, y así despertamos la participación del resto de la gente, ¿por qué sí? Haz el spoiler ya, venga. Eso es lo que yo espero en mi clase. Es decir, cuéntame, ¿qué has hecho? Sin miedo, yo lo repito en voz alta. Visualizar la figura y me he dado cuenta que los triángulos Sí. se van intercambiando. Los triángulos se van intercambiando, es decir... Entonces la forma del triángulo, por ejemplo, que es de área T más B, lo ves en el otro lado. Este triángulo, este y este triángulo son iguales, ¿no? ¿Me dices? No, me estoy Vale. refiriendo al triángulo de la esquina. ¿El triángulo este? El BB. ¿El B? Derecha es similar, no sé si exactamente igual al triángulo. A ese. Ah, qué bien, que me encanta, has dicho. Mira, Juanmi, este triángulo está aquí. Este triángulo está aquí. Este triángulo está aquí. Este triángulo está aquí. Las áreas son iguales por eso. Me encanta, nadie me había dado esta respuesta, ¿eh? Gracias. Fijaros cómo ella... Gracias, de verdad, ¿eh? Porque yo, ¿qué es lo que he visto como docente? ¿Lo veis, no? Yo sabía que ella no lo estaba resolviendo algebraicamente, que ella no estaba diciéndome A más B. Yo la he visto jugar a mover áreas de un lado a otro, ¿lo veis, no? Esto os pasa en vuestras clases. Y esa alumna, como ella, son alumnos visualizadores. Es decir, son esos alumnos que cuando se les plantea una situación de este estilo, directamente se lanzan a, vale, ¿puedo componer y descomponer, colocar de una forma diferente para poder dar respuesta a esa pregunta? ¿Sois todos como ella? ¿O hay algún algebraico en la sala que quiera hablar y compartir? ¿Alguien se lo ha planteado de otra forma? Ella misma también. Genial, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Pero entonces, en todo caso, como nos dijiste que teníamos que plantearle Pitágoras y los niños partimos del hecho de que no saben Pitágoras, por eso lo planteé visualmente. Claro, claro. Es decir, que si yo digo que no, aún no he planteado Pitágoras y que esto quiere despertar, puedo hacerlo tal. Claro, hay gente que se lanza a hacer hipotenusa por Pitágoras y lo resuelve, ¿verdad?
Es decir, ¿veis cómo hay diferentes estrategias para un mismo problema? Por eso esto es un buen problema, porque despierta, ¿nombre? A Lucía y a Lucía. ¿Me explico lo que quiero decir? Despierta a la Lucía geómetra, visualizadora, y a la Lucía algebrista, es decir, la que va a hacer manipulaciones algebraicas. ¿Alguien lo ha hecho de forma diferente? Sin miedo, por favor. Mis clases son así de participativas. Dime, Borja. Por ejemplo, en la primera, si hace una línea recta que vaya cortando la ¡Pam! figura roja, ¿Sí? tanto en horizontal como en vertical, ¡Pam! ves triángulos simétricos en amarillo y rojo. Qué brutal es esa, ¿eh? ¿Y lo puedes hacer en la verde? Mirad qué interesante es esto, porque la respuesta de Borja aún no la sabe. En la verde. Sí. Borja, te va a acompañar, ¿cómo te llamas? María Jesús. Pero no lo haces igual, ¿no? Que Borja. Tiras a la de abajo. ¡Pam! Pero luego pam en la de abajo, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Me sirve la misma estrategia de Borja, ¿verdad? María Jesús ha ampliado la idea de Borja y la complementa ¿con qué? Con, mira, ¿no? Que es lo mismo. Lo que pasa es que no tiro de una línea recta, sino de dos segmentos. ¿Lo veis, verdad? Este tipo de resoluciones es muy interesante, que necesitan, muchas veces, de un trabajo individual primero. Es decir, que Lucía haya trabajado sola, que Borja haya trabajado solo, que María Jesús hayan trabajado solos. Y después de un trabajo en parejas. Es decir, que Lucía hables con sus vecinas, que es lo que ha ocurrido, ¿verdad? Y les diga, vecina, mira, ¿tú te has fijado que esto es esto? Y es verdad lo que había planteado Juanmi. O que venga Borja y diga, yo he hecho esto, y viene María Jesús y dice, pues yo lo había hecho también, pero así. ¿Lo veis? Ese enriquecimiento que da ese trabajo cooperativo o colaborativo, dependiendo de las situaciones en las que nos encontramos. Pero todo pasa por ese primer momento que habéis pasado de trabajo individual. De Juanmi me ha planteado una pregunta y yo me planteo, si estoy con ganas, cuál es esa pregunta que quiero responder. ¿Lo veis? ¿Os habéis fijado en qué tipo de pregunta he puesto? He puesto una pregunta de el área amarilla es igual de la roja, el área naranja es igual al área verde. ¿Son ciertas? ¿Por qué? Fijaros que podría haber hecho la pregunta de forma diferente. ¿Tienen la misma área? Y no les digo comprobad que tienen la misma área. No, te digo dos afirmaciones, argumentame. El tipo de pregunta también es muy importante, porque yo lo que buscaba era el argumento. No la respuesta, porque la respuesta de que tienen la misma área la doy casi por supuesta que lo van a sacar. Lo que quiero es que me hablen Lucía, Borja y María Jesús y todos los que estáis aquí. ¿Me entendéis? El tipo de preguntas que generamos también es muy importante. Aunque sea el mismo problema, la forma en la que lo preguntamos busca de un argumento mayor por parte de nuestro estudiantado. Y ese detalle, cuando proponemos problemas de matemáticas, es clave. Es decir, ¿cómo hacemos la pregunta? ¿Qué esperamos que nos cuenten? En este caso, fijaros, yo no esperaba ese cuadradito final que muchos alumnos ponen cuando acaban la pregunta. Yo lo que esperaba que era un argumento, una reflexión. ¿Por qué? Porque ahora que ya tenemos estas dos estrategias, no hay ninguna estrategia más en la sala, por cierto. Fijaros qué interesante es esto también, buscar más enriquecimiento. Aquí nadie se ha lanzado por el tema métrico. Bueno, sí, Lucía. La segunda Lucía, ¿verdad? En este caso. Pero podríamos habernos lanzado a decir, bueno, aquí tenéis un triángulo de área b cuadrado partido 2 y podríamos plantear ese tipo de razonamientos también, ¿no? Fijaros, os pregunto otra. Dados dos cuadrados de lado a más b, los subdividimos en las siguientes regiones. ¿Es el área azul igual a la suma de las dos áreas rojas? Explícanos tu razonamiento. Obviamente ahora hay un trabajo individual. Exacto. Qué bien lo haces. Lo has hecho espectacular. Porque lo ha hecho muy bien. Perdona, ¿puedes volver a hacerlo para que lo vean aquí los compañeros en la sala? Es que es justo lo que esperaba que alguien hiciera. ¿Puedes repetirlo? Cojo los dos triángulos, los uno y forman los dos rectángulos amarillos. ¡Qué bien lo ha hecho! Yo no la he escuchado hablar, ¿eh? ¿Os habéis fijado que yo no la nadie ha hablado en ese momento? Aquí había un cri-cri de estos típicos de cuando planteas la pregunta, pero ella hace pam, 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 pam. Qué maravilloso es esto, porque esta alumna, también visualizadora, como Lucía, trabaja sin necesidad de hacer
dibujos complementarios, como habían trabajado Borja y María Jesús. ¿Lo veis? Es decir, nos interesa este tipo de alumnado que no necesita de elementos complementarios para poder hacer esos dibujos y esas situaciones. Eso es muy interesante también. Claro, esta pregunta está muy bien colocada después de la anterior, porque ¿qué es lo que habrán hecho? ¿Qué es lo que ha hecho aquí la presente aquí en el fondo? Ha aprovechado la información de Lucía de antes y se ha puesto a ver cómo podía mover las áreas de una forma para poder dar respuesta a la pregunta. Esta pregunta, si yo hubiera puesto esta como primera, a lo mejor no hubiera despertado en ella con tanta velocidad lo que acaba de hacer. Creo que vuestra compañera allá al fondo también está haciendo lo mismo. Estaba dibujando, ¿verdad? Me encantan estas aulas porque puedo ver a todo el mundo. Es una maravilla. Entonces, pero aquí, fijaros que mi pregunta ¿es el área azul igual a la suma de las áreas rojas? Y la respuesta de ella ha sido, los amarillos son iguales. ¿Ha respondido a mi pregunta? No, pero sí. Pero fijaros, aquí el explícanos tu razonamiento es clave. Porque lo que ella me ha dicho es que lo que no es azul y rojo es igual. Y por lo tanto, el azul y el rojo son iguales. Que es lo que estabais haciendo todos, ¿verdad? Entonces, el tipo de pregunta que hacemos va a marcar mucho, porque la respuesta que ella me ha dado es correcta e incompleta a la vez. ¿Lo veis? Por lo tanto, es muy interesante qué tipo de situaciones nos planteamos. Aquí podríamos volver a hacernos preguntas desde el punto de vista algebraico. Es decir, esto es un rectángulo, ¿verdad? ¿De lado cuál? Perdón, ¿de área cuál? Perdón. A por B, ¿verdad? Esto es A por B también. Y estaréis todos los de las identidades notables. Juanmi, aquí tienes la demostración visual de que A cuadrado más B cuadrado más 2AB es igual a A más B todo al cuadrado. Y qué interesante es en ese momento enseñarle al alumnado esto que visualmente muchas veces ayuda a la enseñanza de este contenido. Y en el otro lado tenemos aquí que las áreas de los amarillos son efectivamente ese 2AB que estábamos nosotros comprobando. Claro, aquí está esa hipotenusa maravillosa que nos va a despertar después el teorema de Pitágoras. Pero no hemos usado el teorema de Pitágoras. Quiero decir, si yo no hubiera dicho la palabra teorema de Pitágoras, aquí todo el mundo podría haber resuelto estas preguntas sin necesidad de ello. Pero como ya lo he dicho, ya estáis todos diciendo, ah, Juanmi, seguro que nos vas a poner esta imagen. Y la verdad es que la puedes poner. Pero fijaros, aquí yo la uso para decirles, esto es un caso particular. Fijaros que habéis estado haciendo esto con A y B. Es decir, sin dependencia del número. Y este es el caso particular donde A es tanto y B es tanto, ¿no? Y sirve mucho para dar esa importancia a casos particulares versus, en este caso, la generalización para un triángulo, rectángulo cualquiera. Y luego le hacemos una cuestión final, que es esta de aquí. Dados estos dos cuadrados de lado A más B, ¿podéis comprobar que la suma de las áreas de los dos cuadriláteros rojos es exactamente el área de un cuadrado de lado A más B? Esta pregunta os dejo medio minutito más. La suma de los dos rojos es el área de un cuadrado A más B. Has dicho... ¿Lo tienes ya? Ah. Estos silencios son maravillosos. ¿Alguien lo tiene? ¿Quiere levantar el brazo y participar y demás? Podéis hablar con la vecina o el vecino, si tenéis una idea. Porque si no, es demasiado silencio. ¿La tenéis, chicas, la idea? No, no pasa nada. ¿Borja tiene una idea? Sí, visualmente se puede, la segunda figura, ¿Sí? no de referencia a lo que ha pasado antes. ¿Sí? Se puede coger los dos triangulitos amarillos pequeños que había de la segunda figura y formar el cuadrado A por A de la derecha, por ejemplo. El cuadrado A por A de la derecha, sí. Y los dos triángulos grandes que son de formar el cuadrado grande de por B. A por A, ¿verdad? B por B. Y con esos tengo el cuadrado del lado A y el cuadrado del lado B. Entonces, Borja aquí presente, ¿qué ha hecho? Ha usado el ejercicio 2, ¿verdad? Y dice, por el ejercicio 2, este es igual a este.
Y por tanto, lo que me falta en este caso, lo que me falta aquí, debe ser justamente esto de aquí. ¿Lo veis, grupo? Qué interesante es esto. Claro, esto Borja no lo hubiera podido hacer si no hubiera visto el ejercicio 2. Pero Borja, sin usar el teorema de Pitágoras, ha resuelto en este caso una cuestión basada en el teorema de Pitágoras. ¿Entendéis lo que quiero decir? Es por eso que este tipo de secuencias de resolución de problemas donde nosotros planteamos problemas que van creciendo en dificultad y que a la vez tienen conexiones entre sí, favorece en nuestro alumnado que puedan aprovechar esos conocimientos que han ido adquiriendo e ir enriqueciendo a problemas de mayor dificultad. Claro, ¿cuál era mi objetivo en esta propuesta? Presentarles la demostración visual del teorema de Pitágoras. ¿Cuál fue nuestra labor, por tanto? Simplificar. Despertar la resolución de problemas a partir del área. Es decir, a partir de hacer lo que Lucía ha hecho en el momento inicial y ella también ha hecho de jugamos así. Y después trabajamos el razonamiento de las mismas áreas a partir de estos problemas que van desde ese estilo. ¿Queda más o menos claro esa idea? Entonces, fijaros, de esta forma podemos plantear secuencias de problemas que nos permiten extender a otros problemas de mayor dificultad. Y esa es la forma con la que nosotros solemos trabajar con nuestro alumnado que presenta talento. Esto mismo nosotros lo llevamos a cabo con alumnado desde videoconferencia. Y lo que hacíamos esa parte de trabajo individual, como acabáis de hacer vosotros, y luego había un envío a mí de las propuestas de solución y luego había una puesta en común en la cual nosotros hacíamos lo que acabáis de hacer, con la salvedad de que no salía una o dos soluciones que a lo mejor con alumno con talento nos encontrábamos entre 3 y 4 diferentes. De forma que veíamos esa relación que existía entre las diferentes soluciones que habían planteado ellos, desde el punto de vista geométrico, desde el punto de vista algebraico, desde el punto de vista métrico de las áreas. Entonces nos podíamos plantear cómo podíamos enriquecer para un mismo problema diferentes estrategias de solución. Entonces, claro, este tipo de propuestas favorece eso que estábamos comentando, es decir, conocer cuál es la interacción que les vamos a hacer del alumnado con el docente y del alumnado entre sí, es muy interesante para poder así generar ese tipo de propuestas, porque si no hubiera habido esa puesta en común que hemos tenido todos, difícilmente Borja pudiera haber aprovechado el problema 2 si no hubiera visto cómo otra compañera lo ha hecho, si a lo mejor ese problema él no lo ha resuelto, para usarlo para el problema 3. ¿Lo veis? O Lucía puede haber despertado en vosotros ese interés de, ay, pues voy a probar a ver cómo lo voy organizando. ¿De acuerdo? Entonces nosotros, esto mismo que lo hemos planteado en esta situación, los hemos planteado en otras situaciones. Y permitidme tirar de cierto teorema para contaros otra propuesta que también considero que es interesante que conozcáis. Mirad, la distancia entre cada uno de los puntos, entre cada par de puntos consecutivos, es decir, entre este punto y este punto es 1, da igual que sea en horizontal o en vertical. La pregunta es, ¿puedes encontrar un método para calcular las áreas de los siguientes cuadrados? Entonces nosotros nos hacíamos esta pregunta. Claro, aquí estamos haciendo una pregunta que ya no va desde el punto de vista de necesidad de calcular áreas, sino va desde el punto de vista de dime un valor numérico. Dime cuál es el valor numérico del área de este, de este, de este y de este. Entonces ya no estamos hablando solo de forma, sino que hablamos de forma y número. ¿Vale? Y entonces, claro, pasa eso, ¿no? El ir contando, ¿verdad? Estábamos contando cuántos cuadrados son o qué valores tiene el área, ¿no? Ahora ya no lo hacéis en vivo, porque me veis que estoy ahí atento, ya lo hacéis para vosotros, se os nota un montón, Entonces es muy interesante. ¿Alguien ha pensado ya las áreas o quiere compartirlas? O si queréis os lo cuento yo, no os preocupéis. Pero me parece muy interesante que veáis que aparecen ciertos números y nuestro alumnado es consciente de qué números van apareciendo y por qué aparecen esos números. Y luego, algo muy importante, lo que está ocurriendo en esa tercera fila. Hablar con sus compañeros. Porque esa parte de hablar entre iguales es muy interesante desde un punto de vista formativo, porque tienes diferentes hipótesis que pueden o no ser verdad, y compartirlas con alguien, yo suelo llamar a esto, habla con tu vecina o vecino.
porque así favorezco que esas hipótesis las puedan validar. Grupito, ¿habéis hablado sobre esto? O espero que sí, ¿no? Porque si no, me habrá quedado fatal esta explicación. Estamos debatiendo una teoría que tenía ella. ¿Qué es? Es una teoría, justo está hablando de las teorías. Lo que pasa es que Hablaban de una teoría que tenía una compañera. yo se la eché un poco por tierra porque... Qué bien. Pero nada que haga... Que siga. Vale, es decir, eso también enriquece lo que quiero contar. Justo estaba diciendo eso cuando no me escuchabais, no os preocupéis. Estaba diciendo justamente eso, ¿no? Creo, ¿levantas la mano? Bueno, o sea que el lado mide... El lado, es decir, esto mide 1. Sí, pero el lado es la hipotenusa. Y es n más... O sea, si es n es 1, sería raíz de 2. Entonces, Claro, muy bien, lo estás haciendo directamente aplicando el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Es decir, si esto es 1 y esto es 1, pues Juanmi, esto es raíz de 2. Y el área de ese cuadrado es raíz de 2 al cuadrado. Raíz de 2 al cuadrado. sí, o sea, Todo es conocido. 2, 3, 4... Claro, raíz de 2 al cuadrado, raíz de 3 al cuadrado, raíz de 4 al cuadrado, ¿verdad? ¿Estáis de acuerdo? Por lo tanto, el área de estos es 2. ¿Sí? ¿Alguien ha visto que el área de este sea 2 de alguna otra forma? Ahí, el grupito de ahí. Has pedido el var, ¿verdad? Muy bien. Entonces, pides el var, haces uno de 4, ¿verdad? Y me dices, bueno, Juanmi, si cojo cada uno de esos cuadrados y es la mitad, pues la mitad de 4 es 2. ¿Puedes pedir el var aquí también? Ahí es un poco más difícil, Ajá. más complejo, pero es la misma idea. Circunscribo. Claro, hace un cuadrado, circunscribo, como utilizamos la notación, ¿no? Cuadranscribo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hago? Pongo un triángulo, medio triángulo y entonces son un rectángulo de 2. Si el área de esto es 9, si no me equivoco, menos 4 o 5. Cuidado con tu hipótesis, porque eso ya no es raíz de 3 al cuadrado. Eso sería 3. Es decir, a lo mejor no hemos aplicado el teorema de Pitágoras del todo. Es decir, hemos sumado lado y lado y se nos ha olvidado que esto es 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, también conocido como 5. ¿Ves lo que...? Faltaba decir eso. Tu teoría era maravillosa. Faltaba aplicarla bien con el número. Ha venido aquí tu compañero y te enriquece porque él lo hace de forma geométrica y tu teoría de aplica el teorema de Pitágoras ahora se complementa y se valida perfectamente a partir de esa filosofía. ¿Ves lo que...? Muchísimas gracias a los dos. ¿Por qué? Pues porque me habéis permitido justo lo que quería, enriquecer las dos visiones, ¿verdad?, a partir de la visión más algebraica, a partir del teorema de Pitágoras y la visión más geométrica. Alberto es de los de circunscribo, perdón, cuadranscribo después de hoy. ¿Hay alguien de los de esto, no sé cómo llamarlo, de cuento el cuadrado de dentro y luego hago hacia afuera? Creo que aquellos del fondo están diciendo sí con pasión. ¿Vosotros habíais hecho hacer un cuadrado y después...? Sí. Pero la realidad es que nos fijamos en los puntitos de dentro. El primer cuadrado tiene un puntito. El segundo cuadrado serían filas de 2, ¿no? Sería n más 1. El tercer cuadrado, n más 2 en este caso. Claro, es decir, tienen cuadrados y tú has contado que cuántos cuadraditos hay dentro de los cuadrados, ¿verdad? No, cuadrados que forman los puntitos. Cuadrados que forman los puntitos, es decir... En el primer cuadrado... En el segundo cuadrado tienes 4, que serían filas de 2. Exacto, ahora te he entendido, Y vas quitando a partir de ahí. Muy bien. Tú eres amigo de Alberto, en ese sentido. Aunque Alberto lo cuenta de una forma diferente, tú lo cuentas a partir de contar puntitos. Está perfecto también. Gracias. Fijaros que diferentes estrategias pueden servirnos para llegar a la misma o a variaciones de la misma, o la que yo estaba intentando decir es, mirad este cuadrado. Este cuadrado es un cuadrado, ¿verdad? Y ahora medio rectángulo y el otro medio que pongo el de arriba y lo envío aquí abajo. Y aquí tengo otro medio rectángulo que lo muevo de aquí a aquí abajo. Y entonces tengo el cuadradito que tenía y dos rectángulos de 2. 1 más 2 más 2, 5. ¿Veis lo que quiero decir? Diferentes estrategias para dar respuesta a una misma pregunta. Con la colaboración de él, que nos ha aportado el teorema de Pitágoras, con la aportación de Alberto y mía, que hemos visto diferentes formas, generamos esto. ¿Veis?
Y números que aparecen, fijaros, 2, 5, 10, 17. ¿Qué cuáles son esos números? ¿Por qué son 2, 5, 10 y 17? ¿Qué me recuerdan estos números? ¿Mis alumnos han visto esa serie de 2, 5, 10 y 17? Sí, dice Lucía. ¿Por qué? ¿Entendéis ese tipo de preguntas, verdad? Es decir, estamos hablando de una serie que no es la común, no son los pares, no son los triangulares, es otro tipo de serie. Y nos podemos plantear ese tipo de preguntas también. Fijaros que primero he profundizado en cómo calculábamos el área de cada uno y después podemos profundizar en qué secuencia numérica hay. Este problema obviamente no lo presentas antes que el que había presentado, sino lo presentas después, porque esto es ya otra sesión. Esto ya es otra sesión donde hemos aprovechado los conocimientos de la primera sesión para dar respuesta a esas preguntas parciales y después irnos a otra pregunta, que es la que os he dicho de ¿por qué 2, 5, 10, 17? Y el otro no está dibujado, pero os lo digo ya, 26. Alberto, ¿lo tienes? Sí, sería una sucesión de segundo orden, si no me equivoco, porque si pensamos en que 2 más 3 son 5, en la siguiente en vez de sumar 3 sumas 2 más. Claro, él dice, fijaros cómo lo hace, él lo hace por la secuencia, dice, claro, de aquí a aquí hay 3, de aquí a aquí hay 3 más 2, de aquí a aquí hay los 3 más 2 más 2, ¿verdad? Lo he dicho bien, ¿no? Sí, sí, sí. Qué curioso, porque Alberto nos ha acordado que eso es una sucesión cuadrática. Y no pasa nada, porque como esto aún no hemos llegado a esa conclusión, lo que hacemos que es modificar este primer problema de alguna forma que nos permita trabajar a partir de él. ¿Cómo lo modificamos? ¿Veis esos puntitos rojos? ¿A qué altura están? Altura 1, ¿verdad? Adivinad mi objetivo ahora en la segunda parte. Ponerlos a altura 2. Y hacer de nuevo la misma pregunta. Claro, aquí el alumnado ya sabe, ya ha trabajado las técnicas de la cuadrangulación, el cuadrado cuadranscrito, o ha aprovechado el tema del teorema de Pitágoras, ha aprovechado diferentes opciones. Y aquí ya se puede poner a calcular estas áreas directamente. Y ver que la sucesión de antes, que no tenía clara, ver ahora en qué se modifica. ¿Verdad? ¿Aquí qué área nos da? Este es el de 5 de antes, ¿verdad? ¿Lo he hecho bien? Sí. Y entonces, fijaros cómo podemos generar ese tipo de preguntas en el alumnado. ¿Vale? Y podemos ver que, por ejemplo, el área de este es 5, el área de este, si no me equivoco, es 8. ¿Sí? El área de este. Y entonces podemos ir viendo cuáles son esas áreas. Podemos aprovechar la información que ya nos han dado, de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, esos son 4 y 4, 8, por lo tanto el área de este es 8. El área de este es 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, eso es 13. Y podemos ver qué secuencia nos sale. ¿Vale? ¿Queréis que os la diga? ¿O queréis hacer el siguiente nivel? Que en este caso no lo tengo puesto ya. Que en este caso sería la altura ¿cuál? Altura 3. Mismas preguntas, mismo problema. Las hipótesis que habéis ido generando, en este momento lo que busco es que ya las formalicéis. ¿Vale? Fijaros, las áreas aquí son 5, 8, 13, 20, ¿verdad? 20, 29. ¿Alguien sabe ya el truco? ¿O os lo dejo como ejercicio? Este no queréis que os lo deje como ejercicio, este queréis que os diga cuál es. Este está muy interesante porque, fijaros, lo que estamos haciendo es, vuelvo al anterior, es generar que cada uno de los cuadrados tenga o esté formado por una base de un cuadrado, en este caso de una longitud de 1 más. Entonces, lo que nos está saliendo es n cuadrado, el número al cuadrado, en este caso más 1. Fijaros, 2, 5 es 4 más 1, 10 es 3 al cuadrado más 1 y 17 era 4 al cuadrado más 1. Y aquí ocurre exactamente lo mismo con la salvedad en que en vez de sumar 1 sumamos 4, que coincide que 4 es 2 al cuadrado. Si lo hiciéramos de 3, coincidiría que es 3 al cuadrado. Básicamente, esto sin papel y lápiz es más complicado verlo, no os preocupéis, pero lo que intento mostraros es que otra secuencia muy relacionada, pero diferente a la primera, favorece
ese tipo de situaciones. Y luego acabo contando el teorema de Pitágoras, que justamente es lo que he estado haciendo. Es decir, he dicho que las secuencias son n al cuadrado más la altura al cuadrado. Era 1 al cuadrado para los primeros, 4 para los segundos. ¿Qué quiero deciros con esto? Que es una forma diferente de aproximar el teorema de Pitágoras o de presentar el teorema de Pitágoras a partir de, en este caso, la resolución de problemas. ¿Vale? Y aquí puedo atender a mis alumnos más visualizadores o a mis alumnos más numéricos. ¿De acuerdo? Entonces, me voy a preocupar ahora por, ya que he contado esto, voy a presentar otros ejemplos diferentes, pero lo que me interesaría es que vierais que, en general, este tipo de propuestas son muy interesantes para llevarlas al aula. ¿Y cómo las llevábamos nosotros en este caso? Pues modificamos ya la forma de trabajar porque ya mi alumnado ya conocía las estrategias. Ahora ya me interesaba más potenciar ese trabajo individual. Y ya solamente hacíamos puesta en común del resultado final, por ejemplo. Entonces modificamos esa metodología docente porque ya habíamos modificado la forma en la cual nosotros presentábamos el contenido. Venga, como os he visto ya que os estáis cansando de tantos teoremas de Pitágoras, vamos a jugar. Así que, no sé, voy a señalar a María Jesús. María Jesús, no nos conocíamos después hoy. ¿El qué? Sí, no, te iba a caer a ti. No te preocupes. Bienvenida a jugar. Que empiece el juego. Vamos a jugar a un juego muy chulo. Es el juego de la tabla del 100. Entonces, es muy sencillo. Yo voy a ir diciendo un número y tú vas a sumarle al número que yo diga el número que tú quieras del 1 al 10. El objetivo es que gane el que dice 100. ¿Vale? Es decir, yo, por ejemplo, digo 1. Y tú ahora me dices un número y yo voy a ir diciéndote otro diferente. Y entre los dos vamos a ir diciendo números, a ver qué estrategia tienes para llegar a 100. Gana el que diga 100. ¿El qué, perdona? Puedes sumar el que tú quieras, un número entre el 1 y el 10. ¿Vale? Entonces yo, por ejemplo, te he dicho 1. 9. Por ejemplo, María Jesús acaba de sumar 8 a mi número, ¿verdad? Yo ahora le voy a sumar, por ejemplo, 3. Y lo dejo en 12 mismo, por ejemplo. Puedes decirme... Claro, aquí parece que hay poco juego, que habrá más juego al final, ¿verdad? Vamos a decir números altos y así vamos... Dime. 22. Yo te digo 31. 38. Pues yo te digo 47 mismo. 52. Venga, va, pues yo te voy a decir 56. 66. Venga, va, pues yo te voy a decir 60... Bueno, va, voy a decirte 72. 78. Muy bien, pues yo te digo 82. 88. Yo te digo 89. Y ahora te digo, piensa lo que digas. ¿Por qué creéis que le he dicho a María Jesús, piensa lo que vayas a decir ahora? Pobre María Jesús. ¿Qué? Yo que soy malo, ¿verdad? ¿Por qué, María Jesús? ¿Qué ha pasado ahora? Que cualquier jugada que tú digas, yo completo. ¿Verdad? ¿Qué le ha pasado a María Jesús? Lo ha hecho muy bien, ¿eh? Yo le daría un aplauso a María Jesús. Porque voy a desvelarlo ahora, María Jesús, me has hecho sufrir y ahora verás por qué. Porque aquí yo tenía estrategia ganadora. Entonces, si hubiera querido, en ningún momento hubieras podido estar cerca de ganar. Pero ha habido un momento que me has dejado, digo, me va a ganar. Es muy interesante esto, fijaros, porque yo tenía estrategia ganadora. ¿Por qué tenía yo estrategia ganadora? Porque yo sabía que 100 es el número de la victoria, ¿verdad? Por lo tanto, cuando yo he dicho 89, he dicho, María Jesús, piensa lo que vayas a decir porque ya he ganado. Porque diga el número que diga María Jesús, yo completo hasta 100. Pero ya el número más grande que puedo decir es 10. Entonces, fijaros, de 89 como máximo podía decir 99. Yo digo 1. Ya está, 100. ¿Lo veis, verdad? Entonces, 89 es lo que llamaremos un número ganador. Por tanto, como 89 es un número ganador, el que llega a 89 gana. Con la misma filosofía, el que llega a 78 gana. ¿Por qué? Pues porque el que diga 78 hace lo que pueda para que llegue a 89. Adivinaos. Cuando has dicho 78 he llorado dentro, ¿sabes? Adivinad lo que pasa.
¿Por qué María Jesús ya había perdido desde el principio? Porque yo le he dicho, yo digo 1. ¿Os habéis fijado con eso? Entonces, fijaros qué interesante es este tipo de situaciones en las cuales estamos jugando con nuestros estudiantes y despertamos en ellos ese vas a tener la posibilidad de ganar. Claro, si esto porque tengo un tiempo limitado. Si lo hubiera hecho bien, primero te hubiera pedido a ti, María Jesús, hubiera ganado, le hubiera hablado con tu vecina y hubiera dicho, vamos a ver ahora si la vecina me gana, ¿vale? Entonces, y podemos jugar a este juego en ese sentido como punto de partida de nuevos problemas. Claro, aquí las posiciones ganadoras son esas posiciones verdes, ¿verdad? Y las posiciones no ganadoras son las otras, porque yo enseguida puedo lanzarme a una verde y ¡pum!, ganar. ¿Vale? Entonces yo podría haber estado todo el rato diciéndote 1, 12, 23, 34, 45... Sudado, ¿eh? Entonces, fijaros que esto es un ejemplo de juego muy interesante. Vuelvo al Juanmi del principio. ¿Cómo podemos modificar? ¿Podemos llegar a otros números? ¿Podríamos jugar al mismo juego en vez de que si es muy largo decir el de 100, llegar hasta 39, hasta 34, por ejemplo? Sí, misma estrategia. ¿Qué pasa si en vez de decir 34 decimos otro número? ¿Cambia la estrategia? ¿Cómo cambia? Fijaros, mismo problema, modificaciones de preguntas que nos permiten, a partir de lo que hemos aprendido, que nuestro alumnado pueda crear su propio juego para jugar mejor a partir de razonamientos matemáticos. Este problema que os voy a presentar ahora fue un problema que se puso en una Olimpiada del año 2016, que por simplificación os lo pongo con 15. Entonces yo ahora voy a coger a la vecina María Jesús, a la cual ya le había avisado que iba a hablar con ella, y le voy a decir, este es mucho más sencillo, no vamos a ir hasta 100, sino que nuestro objetivo es, en este caso, creo que aquí he puesto, es llegar desde 15 hasta 0 y gana la persona que diga 0. Empezamos desde 15 y ahora, en vez de utilizar los números del 1 al, en este caso, del 1 al 10, vamos a utilizar solamente potencias de 2. Es decir, 1, 2, 4, 8, 16, como te he simplificado el problema hasta 15, con 1, 2, 4 y 8 nos sirve. Empiezas. Es decir, ¿qué número restado a 15 con alguna de las potencias quieres decirme? Mientras la compañera de María Jesús, que se llama Ari, mientras Ari está pensando si tiene posibilidad de ganar, yo os cuento, este es, ¿veis? Una adaptación. Mi objetivo era este. Mi objetivo es este problema, y no en este número, sino en 2016, ¿vale? Pero lo que estoy haciendo con Ari, en este caso, ¿qué es? Modificar las reglas del juego, aunque estamos jugando al mismo juego. Ari, dime ya ese número. 15 menos... 14, le has restado 1, ¿verdad? Muy bien. Pues yo voy a decirte, por ejemplo... Voy a decirte 12. Por ejemplo. 10. Muy bien. Pues voy a decirte 9 mismo. Pobre Ari, está ahí sufriendo. ¿Voy a ganar a Juanmi o no? María Jesús ha tenido la oportunidad y no lo ha hecho. 7. Muy bien, si dices 7, pues yo te voy a decir 6 mismo. Mejor. Bueno, va, te digo 6. Pobre Ari, que no tiene... 5. Pues yo te digo 3. Y ahora vamos a entonar todos un miau, 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 miau. ¿Por qué, Ari? Porque si tú dices 1, yo te diré ya ganado, y por si tú dices 2, yo te diré ya ganado también. ¿Lo veis? Ari no tuvo ni media oportunidad de ganar, la pobre. Gracias, de nuevo por participar. Fijaros, porque ¿qué es lo que estaba haciendo con ella? Aquí he desvelado mi truco desde el inicio. No sé si lo habéis visto. ¿Qué es lo que estaba haciendo con ella? ¿Cuáles son los números que yo he dicho? No he dicho 15, porque has empezado a hablar tú, he dicho 12, 9, 6, 3, 0. ¿Os suenan esos números que estoy usando? 12, 9, 6, 3, 0. ¿Qué son? Múltiplos de 3. Porque ¿qué pasa? Desde un múltiplo de 3, donde yo estoy colocando la jugada, es imposible ganar con una potencia de 2. Imposible. Pero entonces, claro, mantengo siempre en múltiplos de 3 para que llegado el momento yo digo, ¡pam!, he ganado.
Este era la resolución de un problema de Olimpiadas. Se realizaba así y la estrategia que he querido enseñaros a vosotros para que la enseñéis a vuestro alumnado es que podemos simplificar esos problemas del año 2016 y hacernos preguntas con el valor 15. ¿Veis lo que quiero decir con eso? Ese tipo de modificaciones de problemas como la que acabamos de hacer les muestra la importancia de simplificar problemas más difíciles en problemas más cortos que pueden resolver y a partir de ahí generalizar. ¿Entendemos la estrategia? Este era otro ejemplo de problema, ¿vale? Efectivamente, gana la primera persona, es decir, A, en este caso A de Ari, hubiera ganado si en los puntos de partida hubieran sido posiciones que no fueran los múltiplos de 3. Pero los múltiplos de 3 ganaba yo, ¿vale? Entonces, fijaros cómo esto son dos ejemplos. Os he presentado dos tipos de ejemplos, ¿vale? Esto es una pequeña parte de un mundo muy grande. Y esto es lo que quiero acabar la presentación contándoos cuál es ese mundo en el cual nosotros vivimos en la resolución de problemas. En este caso, estamos viviendo en un mundo en el cual los talleres, existen talleres presenciales, existen problemas de ediciones anteriores, existe un foro brutal de resolución de problemas, existen canales de YouTube, libros o incluso talleres que te permiten un aprendizaje autónomo de la resolución de problemas. En este mundo tan grande de resolución de problemas, debéis encontrar cuál es vuestra fuente favorita de dónde puedo yo encontrar esos problemas de partida para luego hacer lo que Israel os estaba diciendo, esa modificación de los problemas o esa adaptación a las diferentes situaciones. A mí, una de mis fuentes favoritas de resolución de problemas para talleres, en este caso de últimos cursos de educación primaria y primeros de educación secundaria, es Enrich. Enrich es una página de la Universidad de Cambridge en la cual presenta lo que se llaman problemas de suelo bajo y techo alto, es decir, problemas que todo el mundo puede empezar a dar una respuesta a la resolución y que después tienen muchas extensiones, ¿vale? No me va a dar tiempo porque creo que vamos ya dentro de poco deberemos acabar, pero básicamente me hubiese encantado que hubierais visto uno de los problemas. Hemos hecho un problema adaptado de uno de Enrich, ¿vale? Pero existen muchísimos y además, ahora os mostraré, están adaptados a diferentes niveles de currículum. Están los talleres virtuales para ese alumnado de últimos cursos de secundaria que quiere hacer como yo, es decir, participar en Olimpiadas Matemáticas, y también están otros programas. Existen libros, existen foros, incluso teníamos nosotros, porque digo teníamos porque antes trabajaba en la Universidad de La Rioja, un canal de YouTube con un montón de problemas resueltos de matemáticas, ¿vale? Lo tendréis en la presentación, así que lo tendréis en la grabación, así que podréis acceder. Y en general existe Proyectamates, pero Proyectamates forma una pieza de un gran puzzle. Un gran puzzle que incluye muchas competiciones matemáticas. Es decir, incluye el canguro matemático, las Olimpiadas Matemáticas o el propio problema del mes de la Real Sociedad Matemática Española, que está planteado, por ejemplo, ahora os lo contaré, desde diferentes niveles. ¿Qué quiero decir con esto? Encontrad vuestra fuente, tanto de propuesta de resolución de problemas como de problemas que le queréis plantear a vuestro alumnado, de forma que podáis a partir de ahí ir construyendo e ir generando situaciones como la que os he contado hoy. Es decir, la secuencia de problemas que habéis visto no se genera de un día, se genera de haber visto varios tipos y decir, ah, este conecta con este permite desenvolupar otro tipo de habilidades. Y eso es la parte interesante, ¿vale? Como os he dicho, Enrich, problemas abiertos y además están asociados al currículum. Por ejemplo, el canguro matemático presenta problemas de tipo test, que suelen ser muy interesantes. He sacado este problema de aquí, que me gusta mucho porque me recuerda a cierto problema que habéis visto en la parte inicial de la conferencia, que era cuántas piezas de dominó caben en esta torre que estáis viendo aquí. Entonces, claro, como habéis asistido ya a esta conferencia, sabéis que la respuesta es 10, porque si lo pintamos de colores, efectivamente, hay solamente 10 blancos y, por lo tanto, gracias al aprendizaje que habéis obtenido en la sesión de hoy, lo podíais dar respuesta rápidamente a él, ¿vale? Luego está el problema del mes de la Real Sociedad Matemática Española, que ya atiende desde quinto y sexto de primaria y que además podéis tener la buena o mala suerte que os pongan un problema con vuestro nombre, como me pasó a mí, ¿vale? Juanmi y Lucía es la chica con la camiseta del PI de la parte inicial de la conferencia. Entonces, lo mismo, preguntas abiertas desde quinto de primaria y con respuestas por correo electrónico, ¿vale? Luego tenemos el Open Matemático, que esta es una competición muy interesante que se realiza por correo electrónico. Semanalmente se plantean una serie de problemas y los centros educativos
evalúan los de su propio centro y lo envían a la sede central, quien hace una clasificación de toda España. Muy interesante, si queréis más información me la pedís sobre el Open Matemático, que está muy bien. Tienen una última fase, que es la fase presencial, ¿vale? Y, en general, como podéis ver, las Olimpiadas Matemáticas son muy extensas. De hecho, existe una fase local, este año la fase nacional es en Calatayud, la Olimpiada Internacional es en Bath, existen Olimpiadas Iberoamericanas, existe la Olimpiada Europea para chicas, existen un montón de lugares donde podéis encontrar problemas de matemáticas que pueden ser ese último problema que os estaba contando. De hecho, por la falta de tiempo no os voy a contar, pero como siempre, en todas mis clases tengo un problema de Olimpiada Internacional que se puede contar con el aprendizaje que habríamos hecho en la sesión de hoy, en este caso, adivinad, con fichas de dominó. Entonces, sobre una trama cuadrada. Y por eso me parece tan importante que profundicéis en qué tipo de... He encontrado un problema que me gusta. Voy a ver qué otros problemas más sencillos o qué otros problemas más difíciles puedo encontrar, de forma que así puedo realizar ese tipo de extensiones o de propuestas como las que habéis visto aquí. De hecho, y mientras voy pasando diapositivas sin que se note, hay una frase de George Polya que me encanta, que dice, si encuentras un problema que no logras resolver, busca uno más sencillo e inténtalo resolver. A mí me gusta usar la adaptación que llamo de Polya Rivera, que es, si has encontrado un problema que has sido capaz de resolver, busca uno más complicado e intenta resolverlo también. Entonces, partiendo de esa filosofía, quería acabar la conferencia ¿cómo? Pues contándoos algo que para mí es muy interesante y es, bueno, no solamente es importante esas clases, sino también es importante que al final estamos formando a personas. Y me encantaría que vierais esta foto porque os quiero presentar a 3 personas que aparecen en ella, estas 2 chicas y este chico. La chica de aquí de en medio, hace 15 años, era olímpica en matemáticas, pero actualmente es una licenciada en biotecnología que ha hecho un máster de oncología y es investigadora senior en Holanda. O la otra chica, el otro chico, Joan Palacios, es un doctor en ingeniería que ha hecho un postdoctorado en la North Carolina State University. O la otra chica pues trabaja en Airbus y os manda un recuerdo diciendo pues, que me han gustado desde pequeña siempre los puzzles y las matemáticas, me apunté por casualidad, descubrí el gusanillo de resolver problemas, de esos que no se aprenden en el cole, estudié ingeniería espacial y ahora trabajo en las líneas de producción Airbus. El tipo de problemas son muy diferentes, pero en cierta manera sigue siendo el mismo gusanillo de resolverlos. Estas son palabras textuales de un WhatsApp de hace un mes que le pedí antes de hacer la conferencia. Y aparte final, y una gran satisfacción al conseguirlo. Esto que me cuenta Ainhoa es algo que probablemente en algunos años os cuenten vuestros estudiantes, y espero que así sea. Y quiero acabar pues, con Miguel Camarasa, porque Miguel Camarasa a lo mejor no lo conoceréis como Miguel Camarasa, sino lo conoceréis como Mates Mike, que no sé si conocéis ese canal de YouTube, algunos sí que veo que lo conocéis, con solo 275.000 suscriptores, que aparece su gata Nether y este chico, Miguel Camarasa, ahora es uno de los divulgadores más conocidos. De hecho, ha empezado a generar un canal extra donde cuenta justamente la formación que yo le di de Olimpiadas Matemáticas y donde él quiere deciros, pues... Muy buenas, yo soy Miguel Camarasa Juárez, como os ha comentado Juanmi, aunque también en redes se me conoce como Mates. Y os quería comentar por qué me marcaron las Olimpiadas Matemáticas. Yo era un chaval de tercero de la ESO que le gustaban muchísimo las matemáticas, pero no iba mucho más allá. Entonces vino una profesora y me dijo, oye Miguel, a ti te gustan muchísimo las matemáticas, ¿no? Porque además también se me daban un poco bien, digamos. Y me presentó el mundo de las Olimpiadas Matemáticas y me quedé enamorado. Descubrí lo que son las mates de verdad, aunque ya sabéis que, bueno, sobre todo lo sabréis vosotros, que en las Olimpiadas hay bastantes truquitos y demás. Pero sí me permitió conocer a gente como Juanmi, que además de mi preparador ahora es un gran amigo, con el que me lo pasé genial en sus clases de preparación. Si alguna vez tenéis la oportunidad de ir a algunas suyas, son Lo habéis sufrido, por cierto. Y también me permitió conocer a un montón de gente que al final tenía los mismos gustos que yo y pues disfrutábamos juntos. Y además, por supuesto, en lo que os decía antes, conocer las mates de verdad y unas mates más próximas a lo que se da en el curso, a lo que se da en el grado de matemáticas, quiero decir. Entonces... Y bueno, y quiero acabar con la parte final de la historia, y la parte final es, os he dicho que os iba a mostrar esta foto. No sé si os habéis fijado en la misma foto del inicio, que tiene un libro, ¿verdad?
ese es el libro que yo he escrito junto con otros autores de matemáticas. Y recuerdo con mucho cariño el día que en medio de la pandemia me junté con mis antiguos profesores del instituto y les dije, mirad, he escrito un libro de justo lo que vosotros me disteis clase. Y eso lo guardo con tanto cariño, y con ese cariño y con esa parte personal que creo que tiene siempre nuestra labor docente, quería acabar y daros las gracias por haber asistido a la sesión.